¿Cómo están? ¿Bien? ¿Con frío? No, estoy con mucho frío. Todo el tiempo estoy con frío. Bien, vamos a empezar esta mañana con el tema de la nueva generación, que es un tema muy importante porque habla del momento que estamos viviendo en la juventud, no solamente de Chile o de Brasil, no solamente de la América Latina, pero yo creo que es un momento que la juventud de todo el mundo está viviendo. Entonces, yo les pido atención porque si ustedes me ayudan a comprender mejor lo que está pasando, ustedes son líderes y van a poder también direccionar sus planes de acción teniendo en cuenta esta noción de la nueva generación. Ayer, Pacho, desde que empezamos el viernes, está hablando para nosotros de temas de la renovación, ¿sí? Algunos momentos yo pensé, puede ser que algunos jóvenes están pensando que a nosotros no nos gusta la renovación, porque estamos siempre hablando, y más Pacho que habló más veces, las cosas que están aconteciendo que muchas veces no estamos de acuerdo o pensamos que puede ser mejor. Pero todas estas cosas que hablamos estos días son cosas que infelizmente no hacen parte de la esencia del movimiento. Hacen parte como que de algunos desvíos, que es normal porque somos humanos, pero que es muy importante que sean Lo que pasa es que es muy difícil hablar esta pronunciación para nosotros. No, es terrible. Corrigido, escribir. Es terrible preparado. Es mejor. Bien. Entonces, para hablar de la nueva generación, yo voy a hablar 4 puntos que son importantes que nosotros tengamos en mente. Si no entienden alguna cosa, alcen sus manos y no comprendemos. Yo inventar alguna palabra. Ayer Pacho me ha acordado que en Argentina yo inventé la palabra corajosos, que son los que tienen coraje, y es corajudo. Pero en portugués, sí, es corajudo. Bien, el primer punto, y es muy importante cuando hablamos de nueva generación, es entender una cosa, que esta moción de Dios no es una idea hermosa, simpática, para empezar a nombrar nuestra juventud. Porque puede ser una idea simpática, ¿no puede? No es una cosa moderna, clean, nueva generación. Puede hacer imágenes de jóvenes así llegando en nueva generación, como los filmes, ¿sí? Pero no es eso que pasa. El primer punto para entender la nueva generación es que la nueva generación es un llamado de Dios para la juventud hoy. No es una historia, no es un tema que Daiane va a hablar o que Ricardo le gustó, o que pasa en Chile o que pasa en Argentina. El primer punto es que la nueva generación es un llamado de Dios para la juventud. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay cosas más profundas que están aconteciendo aquí, en este encuentro, que nuestros ojos no consiguen percibir. Pero la nueva generación y este despertar de la juventud en nuestro continente no es solamente lo que estamos consiguiendo percibir. Les doy un ejemplo, que este encuentro tiene 120 servidores. ¿Esto, Ricardo? Más o menos eso, ¿no?
que es en cantidad, fue lo mejor. ¿Eso? Esto es una cosa que nuestros ojos pueden percibir, ¿sí? Y ya es un signo importante de que algo pasa con la juventud de Chile, ¿ok? Que está despertando la juventud. Pero yo tengo certeza que por detrás de eso hay mucho más cosas sobrenaturales que pasan con la juventud de Chile, que nuestros ojos humanos no consiguen percibir. Y el tema de la nueva generación son estas cosas también que no conseguimos percibir, pero que están pasando y que puede ser que algunos años más adelante vamos a comprender. Entonces, el primer punto es que la nueva generación es un llamado de Dios. Mucho antes que una respuesta al trabajo que está siendo hecho en este país, es un despertar que está siendo movido por Dios y por su Espíritu en nuestro continente y en otros continentes del mundo. Yo tengo viajado por América Latina, pasado algunos países, y les digo que pasa lo mismo, este despertar de la juventud. Por ejemplo, en México, el año pasado yo estuve en el ENGES, que es el Encuentro Nacional de Jóvenes de México. Tenía 30,000 jóvenes. Yo estaba en el estadio de fútbol de Guadalajara, lleno, y no tenía más cupos, algunos no pudieron ir. Argentina, este año pasado Pacho y yo estuvimos, fueron como que 600 jóvenes, pero nunca habían tenido un encuentro nacional, a muchos años no tenían un encuentro nacional de jóvenes. Y el trabajo con la juventud en Argentina está creciendo mucho. En Paraguay, en Venezuela, en Ecuador. No es bueno que yo camine así, yo creo. Estoy porque yo miraba y yo hablaba. Ok, me voy a quedar así al centro. Es que soy maestra de educación física, no hay como quedar muy parada, así que me dan los nervios. Pero voltando a las cosas más serias ahora. Lo que pasa es que está ocurriendo un despertar de la juventud, y eso es importante que tengan en sus corazones como líderes, porque hay cosas que están siendo hechas por nosotros, pero hay muchas cosas que están siendo hechas por Dios en este momento, que es un tiempo muy especial de la parte de Dios para la juventud. Contamos con nuestras fuerzas, pero contamos también con una gracia especial para este momento. ¿Me entienden? Es como cuando nació la renovación carismática en Duquesne. Fue un tiempo, Dios dejó de bendecir la renovación en estos casi 50 años. No. Pero en aquel momento, ellos tenían una gracia especial para empezar. Tanto que 1 año, 2 años, estaban en muchos países. Como que una cosa asombrosa, ¿sí? Como que ¿por qué? Porque tenía una gracia especial de Dios en aquel momento para que la renovación pudiera existir en muchos países. Y en este momento que estamos viviendo, y les comparto eso porque al mismo tiempo que es una bendición para nosotros estar viviendo en este momento, es también una responsabilidad, porque es un momento en la historia del mundo en que Dios está formando una nueva generación de jóvenes en todos los países, en prácticamente todas las naciones. En 2009, yo tuve la oportunidad de ir a Corea en un encuentro internacional de la renovación.
Y yo me quedé espantada con lo que pude vivir en Corea, e incluso percibir que esta juventud que estamos hablando no existía solamente en Brasil, que era mi realidad en aquel momento, que yo no conocía la realidad de América Latina, pero que en África está ocurriendo un despertar de la juventud muy hermoso y muy grande. Asia, mismo con todas las persecuciones, los jóvenes están despertando para la iglesia, para la renovación. Hay un chico que va a estar en el mundial, que es de Pakistán, que con su salario de un año, él quita la inscripción del mundial, ¿sí? Pero va a estar presente, contando un poco de lo que es ser un cristiano, un católico, un carismático en su país. ¿Por qué estoy hablando de eso? Para poder ampliar nuestra visión y percibir que esto que está ocurriendo en Chile, no sé si ustedes están percibiendo esto que está ocurriendo, pero ustedes van a perceber que va a tener una juventud antes de este encuentro de servidores y una después. Ustedes van a se acordar de este final de semana, porque han empezado muchas cosas aquí. Ayer cuando encerramos la adoración, yo pensé, puedo ir embora mañana temprano, incluso porque no precisas predicar en portugués. Pero ya tenía la certeza en mi corazón que ustedes van a percibir dos momentos en sus grupos, en sus realidades. Un antes de este final de semana y otro momento después. No tengan duda de eso. Y eso que pasa aquí, para ampliar nuestra visión, que quiero les decir, pasa en muchos países. Y es importante que tengan en cuenta, porque si ustedes tienen en cuenta que es un momento especial de Dios, sus trabajos van a tener otra fuerza, otra dimensión. Ustedes hacen parte no solamente de la historia de la renovación y de la juventud en Chile. Ustedes y yo estamos haciendo parte del plan de Dios para toda la juventud en el mundo en este momento. Para toda la juventud del mundo. Puede parecer un poco, sí, ¿de qué está hablando del mundo? Estamos preocupados con mi región y todo. Pero creo que es muy importante tener eso claro. Ustedes están haciendo parte de un plan mucho mayor de Dios para la juventud. Entonces, este es el primer punto de la nueva generación, que ella es un... Pueden hablar más alto porque hay algunos que están durmiendo. Ella es un... Haga así con la persona de lado. Ya que yo no puedo me movimentar, se movimenten ustedes. Muy bien. El segundo punto, importante para reflexionar un poco sobre la nueva generación. Ustedes ya escuchan esta palabra generación. ¿Ustedes saben me decir algunos ejemplos de generación que tenemos? Voy a les dar algunos. Por ejemplo, hay algunas clasificaciones hechas por sociólogos, psicólogos, que clasifican las generaciones como la generación dos baby booms, luego después de la Segunda Guerra, la generación X, la generación Y, ¿sí? Y, eso, y la generación, por ejemplo, últimamente Z, ¿eso? ¿Z? ¿Sí? Okay. Para cada una de estas generaciones existen características muy propias. Escuchen aquí. Yo no consigo gritar como Pacho, no es mi perfil. ¿No? ¡Yo no voy a predicar así! Porque yo tengo vergüenza.
lo que voy a hacer. Cada una de estas generaciones tiene características propias, ¿sí? Por ejemplo, los baby boomers fueron después de la Segunda Guerra, que regresaron de la guerra, los papás, y muchos no regresaron de la Segunda Guerra y fueron niños que crecieron sin sus papás. Esta generación tiene características propias. La generación X tiene sus características propias. La generación, que la X creo que son los 30, quien tiene como que 30, 25 años. Que no es mi generación, yo soy una generación que ni existe porque soy muy joven. Que es, por ejemplo, la generación que está en la transición para la tecnología. Maneja la tecnología, pero no tan bien como la generación Y. Esta generación ya nació dentro de la tecnología. Prácticamente su mamá, en su parto, ¿sí? En su nacimiento, cuando nació ya ganó un iPhone, ¿sí? ¿Sí? No ganó una chupeta. Sí, no ganó una chupeta, ganó un iPhone o un móvil con internet, ¿sí? Esta es la generación Y. Son aquellos que tienen como que hoy 15, 16 años y que siempre que están a nuestro lado nos dicen, oh, ¿no sabes hacer eso? Me siento como mi mamá se siente conmigo. Yo estoy enseñando a mi mamá a enviar correos. Ya expliqué como que acho unas 9 veces. Todas las veces yo tengo que hacer un papel con el diseño, entrar en este lugar, clicar, enter, ¿eh? Yahoo. Sí, pero bien. Con ese ejemplo, ¿qué quiero decir? Que cada generación tiene características propias. Y vivimos en el medio de una mistura de la generación X con la generación Y, con la generación Z. Nuestros jóvenes, los jóvenes que estamos trabajando hoy, son como que muchos están en estas 3 generaciones. Hasta porque actualmente dicen que para cambiar una generación para otra se lleva 4 años. Una vez se llevaba 20 o 30 años para cambiar de característica una generación para otra. Ahora en 4 años ya tiene una nueva generación de personas con otras características. Mira cómo nuestra evangelización tiene que ser mucho más, tiene que ser renovada de una manera mucho más rápida. Porque pensamos una cosa hoy y mañana ya tenemos muchos jóvenes que para eso, yo soy maestra de clases de adolescentes, jóvenes 14, 16 años. Para muchos, si yo les llevaría a un grupo de oración joven que tiene que danzar y pular y cosas, no van a entrar en la iglesia. Esta manera con ellos ya tienen otra mentalidad. No sé qué manera hacer, pero esta manera que hasta hoy atrayó muchos jóvenes y ainda es una manera buena, no estoy diciendo que no es, pero quiero decir que para mis estudiantes, que yo estoy dando clases, porque si yo les invito a cantar, a hacer cualquier música, ni pensar, incluso de Dios, ¿no? Pero y tengo pensado, si la música era la principal manera de llamar la atención de estos jóvenes, la animación, es ahora, mi Dios. Estoy buscando, pensando, cómo poder hacer. Pero son mis estudiantes, no sé, hay muchas realidades. Entonces, las generaciones tienen características propias. Y en la Biblia también tenemos ejemplos de generaciones. Y aquí yo voy a entrar en el segundo punto, relacionando un poco la cuestión de la generación con algunos personajes bíblicos. Tuvimos, por ejemplo, Moisés y su generación. Y después,
¿quién le siguió? Josué. Con su generación, perfecto. Tuvimos a Elías y después Eliseo. ¿Qué más podemos tener de ejemplos? David y Salomón. ¿Qué más? Paulo y Timoteo, por ejemplo. Las características que fueron necesarias para el pueblo salir de Egipto con Moisés, ¿fueron las mismas necesarias para que Moisés entrase en la tierra prometida? No fueron, ¿sí? No fueron las, ¿por qué? Porque las necesidades eran diferentes. Cuando Josué empezó a entrar en la tierra prometida, y Josué teve que pensar maneras diferentes, ¿sí? Pensar diferente incluso de Moisés, ¿sí? Josué estaba queriendo decir que Moisés estaba errado, ¿no? Pero estaba queriendo decir que para entrar en una tierra prometida era necesario cosas que para salir del Egipto no eran necesarias. Y algunas cosas que fueron necesarias para que el pueblo saliese del Egipto, por ejemplo, abrir el mar vermelho, no serían necesarias para entrar en la tierra prometida. Cuando una nueva generación tiene que asumir características propias, y podemos mirar esto en la Biblia, eso no quiere decir que la generación antigua estaba errada, ¿sí, no, solamente que es necesario para un momento específico de la historia nuevas características. Y aquí es el segundo punto. Para cada generación, yo voy a esperar que algunos están tomando nota, voy a hablar más devagar. Para cada generación hay una necesidad específica, hay una misión específica y hay una promesa propia. La promesa para Moisés fue salir del Egipto. La promesa para Josué fue entrar en la tierra prometida. Y así, muchos de los personajes que pasaron por la Biblia, ¿están de acuerdo o no? Si no están, por favor, porque estamos construyendo juntos. Yo estoy hablando, pero si tienen alguna contribución, no hay problema. Para cada generación, en el mundo también, no solamente en la Biblia, hay necesidades específicas. La máquina de escribir, ¿sí? ¿Ustedes conocen? Sí, claro. Si alguien no conoce, es que es muy joven. ¿Sí? ¿Yo puedo continuar utilizando la máquina de escribir hoy si yo necesito? Sí. ¿Sí? ¿Pero es la mejor opción hoy? No. ¿Sí? Porque hoy tenemos otras necesidades. Imagina hacer los trabajos de la universidad. Yo tuve que hacer curso de datilografía, llamamos en Brasil, ¿sí? Mi mamá me obligó, y a mí me gustaba mucho el fútbol, y yo tenía que, me gusta mucho, y yo tenía que pasar mis tardes en las clases haciendo A, S, D, F, G, las letras, ¿no? Daí sin mirar la máquina y no podía errar. Bueno, hoy mi digitación es perfecta. Sí, no mismo, pero mis tardes de fútbol que yo perdí no me conformo. Miraba a mis amigos, no creo. Intentaba ser más rápido para salir antes, erraba la hoja y no podía tener más que 3 errores. Entonces empezaba todo otra vez. Pero cada generación tiene características propias, porque tiene necesidades específicas para el momento en que vive. Este es el segundo punto muy importante. La nueva generación que hablamos aquí y que estamos hablando y que vamos a continuar trabajando en este tiempo en la secretaría,
ella está siendo llamada por Dios, así como Josué fue llamado por Dios. No porque Moisés no era bueno, o no porque la generación que está aquí no es buena, pero porque para cada misión se necesita una nueva unción. Para cada momento en la historia yo necesito muchas veces de nuevas personas, incluso porque las personas que ya están caminando están cansadas y ya están caminando há mucho tiempo. Entonces esta nueva generación que Dios está levantando, es como que Dios es lógico, ¿sí? Dios puede hacer milagros, pero muchas veces podemos entender a Dios como una persona muy lógica, ¿sí? Es necesario ahora nuevas personas que puedan mirar las necesidades nuevas, que tengan características nuevas. Y este es el segundo punto. El tercer punto son las características. ¿Quién es esta nueva generación que Dios nos está hablando? Yo voy a les invitar a que peguen su palabra en Joel 2. Joel 2, 1 hasta 11. ¿Ok? Joel 2, 1 hasta 11. Ustedes pueden leer en sus Biblias, yo voy a acompañar con la mía en portugués y ustedes leen en español, la de ustedes. Joel 2, 1 a 11. ¿Sí? ¿Listos? ¿Sí? Ok. ¿Puedo leer aquí en portugués? ¿Y ustedes van a acompañar en español? ¿Sí? Muy bien. ¿Escuchen? ¿Sí? ¡Escuchen! ¡No me quitas como Pacho! Pacho le dice que no tengo esta característica para llamar la atención. No. Pero si necesito, Pacho está aquí ahora. Yo lo llamo para que pueda gritar. Tocai a trombeta em Sião, dai alarme no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra. Eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens. Tal como a luz da aurora derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até as épocas mais longínquas. Diante dele, um fogo devorador, atrás, uma chama abrasadora. Diante dele, a terra é um paraíso, atrás é um deserto desolador. Nada lhe escapa. Tem a aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam. Dir-se-ia o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes, ou o crepitar da chama que devora a palha, ou um formidável exército disposto em ordem de batalha. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem. Como valentes, eles se precipitam para o assalto e escalam as muralhas como guerreiros. Segue cada um seu caminho, sem confundir suas fileiras. Não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão. Abrem caminho por entre as armas, sem romper suas fileiras. Espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros,
invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua se obscurecem, as estrelas perdem o seu brilho. À frente do seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem o poderá suportar? Palavras do Senhor. Esta palavra de Joel 2 es la palabra de la nueva generación. En esta palabra podemos tener todas las características que creemos que son importantes para la nueva generación. Es una palabra que tenemos orado y reflexionado con ella a mucho tiempo, y ustedes pueden hacer eso también. Esta palabra podemos apuntar 6 características de la nueva generación. La primera característica está en el versículo 2. Un pueblo inmenso y poderoso. Un pueblo inmenso y poderoso. La nueva generación que Dios está levantando no son 1 o 2 jóvenes. Es un pueblo inmenso. Es una multitud de jóvenes. En Chile, en Argentina, en Asia, en África, Ojalá en Europa, que es el continente que hoy es más difícil. Yo hablaba con Pacho ayer, no sé hasta dónde yo tenía información, no tenemos nadie de Europa en el Mundial, de toda Europa en el Mundial, nadie. ¿Sí? Entonces, el llamado de Dios, primero, que es importante que tenemos en cuenta, para sermos un pueblo inmenso y poderoso, para que seamos muchos son los llamados de Dios para ser parte de la nueva generación. No se contenten con pocos jóvenes, no se contenten con poco, porque esta no es la nueva generación que Dios está despertando. La segunda característica también está en el versículo 2. Y en mi opinión personal es una de las más importantes. Como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até as épocas mais longínquas. La nueva generación no es un pueblo que puede ser comparado con otro pueblo que ha pasado o que va a venir. Esta generación que somos nosotros, tú y yo, que este tiempo que Dios está nos llamando a vivir, no ha existido hasta ahora. Entonces no adianta mirarnos atrás y querernos como que parecer con otras generaciones. Este no es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser un pueblo que no ha existido hasta ahora. Eso quiere decir que tenemos que tener una identidad propia. Esto es muy importante tenernos en cuenta. Y más importante ainda es que como que Dios habla que nem después habrá otro. Como es único eso que Dios está haciendo en este momento con nosotros. Es una cosa única. Después en la oración, la gracia que yo quiero pedir a Dios para nosotros es que podamos tener un poco de la dimensión de lo que es ser un pueblo único. Lo que es la importancia de hacer parte de este pueblo ahora. Esta es la segunda característica. Ser un pueblo único. Y yo voy a completar con una idea más. Hacer cosas que no fueran hechas hasta hoy. No estamos siendo llamados por Dios para hacer las mismas cosas, pero cosas que no fueran hechas hasta hoy. Cosas nuevas.
¿Sí? La tercera característica está en el versículo 7, pero también ustedes pueden leer en el 9 también, que habla como valentes se precipitan, escalan as muralhas. En el 9, espalham-se pela cidade, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Estou falando em portunhol e lendo em português. Isto é para vocês sentirem que é difícil, ¿sí? Esta es la tercera característica. Es un pueblo que tiene osadía. Mira que dice la palabra que escalan, es la misma, los muros, caminan por cima, entran por las ventanas. Pelo menos, no sé, cuando yo quiero entrar en mi casa, yo voy a entrar normalmente por donde. Sí, pero no sé, Pacho, yo creo que no puede dar por las ventanas, que es un poco, ¿sí? Mira, o que podemos entender de este versículo? Ellos entran por las ventanas, ellos no están entrando por los caminos. ¿Ah? Por los caminos naturales, ordinarios. Ellos están entrando por otros caminos. Entonces, la tercera característica de la nueva generación es que es un pueblo osado y que busca nuevos caminos. Él no está entrando por la puerta principal, está entrando por las ventanas. Si nos cierran las puertas, nuestro llamado es entrar por las ventanas, por las otras partes de la casa que yo no sé. Yo espero que ustedes esta prédica es la más importante de todo el año en la secretaría. Pero no consigo hablar sin hacer estas cosas. Es que no me acuerdo del nombre de... Techo, sí, teto, en portugués es teto. Techo. Pero que este versículo puede nos enseñar. Ya tenemos sentido que muchas puertas principales están siendo cerradas para nosotros. Y yo creo que con el pasar del tiempo, hermanos, escuchen. Mira, es muy importante eso que quiero hablar. Con el pasar de los años, cada vez más, las puertas principales van a ser cerradas a los cristianos. No sé si ustedes perciben eso, pero yo estoy percibiendo, no sé si es por mi realidad que estoy viviendo. Tengo percibido, yo trabajo en una institución pública, en una escuela, pero a nivel federal. Yo tengo leído muchos materiales que llegan del gobierno y de las cosas y tengo quedado muy preocupado. Estamos muy tranquilos porque estamos en la parroquia, porque podemos hacer las cosas, pero va a llegar el tiempo en que no vamos a poder hacer avanzadas por las calles. No sé si vamos a poder hacer eso. Ustedes conocieron la historia que ocurrió hace como que 3 meses de la comisaria de una empresa, British Air. Ella fue despedida de su trabajo porque tenía un botón con una cruz muy pequeño así. Yo miré ustedes ¿leyeron esta historia? ¿Conocen? Entonces, ella es comisaria de British Air y este año, hace 3-4 meses, le pidieron que no utilizase este botón mientras trabajaba, pero ella dice, ¿cómo que mis demás colegas pueden usar? Por ejemplo, los musulmanes usaban cosas, símbolos, incluso todas las religiones podían demostrar su fe en sus colegas.
Solamente ella fue llamada por el director y fue obligada a retirar su crucifixo. Y ella falou que no, y fue demitida. Ahora no sé, yo intenté contactarla para grabar un video para el mundial, pero no me pasaron su contacto. Tentamos entrar en contacto con el jornal en Londres, pero no fue posible. Vamos a tener una persecución muy voltada a los cristianos. En Europa eso ya está terrible. ¿Quién estuvo en la JMJ el año pasado? Sí, ¿usted fue? ¿Alguien más? ¿No? Bien. Las monjas les pasaban y les cuspían. ¿Sí? Cuspían. ¿Sí? Los sacerdotes. No, es que así todos entienden. ¿Sí? Los sacerdotes que utilizaban el clérigo, ¿sí? Les llamaban de nombres, de pedrastas. Nosotros en las calles, cuando teníamos las camisetas de la JMJ, nos gritaban pedrastas. Una amiga mía estaba caminando por la calle y un hombre, ahora no voy a saber hablar en español y también tampoco hacer gesticulación. No, pero abrió su fashion. Sí, sacó sus cosas, ¿sí? Demostró todo lo que tenía, ¿sí? Para molestarla, para incomodarla. Lo que ocurrió en España, las emisoras de TV y radio no hablaron, básicamente, solamente las cristianas. Y la reacción de los católicos fue el silencio. Solamente participamos de la JMJ. Pero la rabia que tienen de los cristianos es enorme. Y estas personas, es lo que yo hablaba ayer, son las personas que están gobernando el mundo, que están en las universidades, que son los maestros, que son los abogados, los psicólogos, los empresarios. En mi escuela, por ejemplo, mi jefe es anarquista, marxista, ateo, todas las cosas. No puedo hablar de eso, de nada de eso para él, porque no le gusta. Tenemos ahora en Brasil la obligación del ensino de la sociología y filosofía para los estudiantes del ensino medio, los 3 últimos años antes de la universidad. Pero el primer contenido es iglesia. Sí, no necesito les contar lo que hablo de la iglesia, ¿sí? Que son las cosas más terribles. Mis estudiantes no iban a la iglesia hasta las clases de sociología. Después de las clases de la sociología tienen rabia de la iglesia, ¿sí? Entonces es muy serio lo que está ocurriendo, porque está siendo producida una mentalidad anticristiana en el mundo. Y no vamos más tener muchas de las puertas principales abiertas. Vamos a tener que entrar por las ventanas, por el techo, por lo que aparecer. La tercera característica, un pueblo ousado y que busca nuevos caminos. ¿Me entienden? ¿Sí? Cuarta característica. Es el versículo 7b. Segue cada uno su camino sin confundir sus filas. ¿Sí? Ok. Si cada uno segue su camino, es porque cada uno sabe cuál es el camino que tiene que seguir. Lo que Pacho hablaba ayer, lo que hablamos el viernes cuando empezamos. La cuarta característica, y otra que es la más importante, para mí es la característica como que la columna vertebral, ¿sí? De la columna vertebral de la nueva generación, es esta característica. Si faltar las demás no es tan importante. Si falta esa, es como que quedar así. Saber quién somos. Y este saber quién somos tiene 2 dimensiones que trabajamos aquí.
saber quem somos a nível pessoal e saber quem somos a nível de movimento. Personal e de movimento. A nível personal, não há muito que falar. Uma coisa muito importante que eu penso que há que ser trabalhado é a questão vocacional. Ayer a Paty nos falava de los laicos. É um problema muito grave que temos, porque muitas vezes vivimos, e eu vivi anos como consagrada sendo laica, porque meu tempo, das 24 horas do dia, tinha como que 2 horas e meia para oração, mais 2 horas e meia para e-mails, porque nos toma muito tempo, sim, correios, por as questões do grupo e combinações e coisas, e reuniões por la noite. Mi trabalho, eu trabalhava, mas como que 30% de minha capacidade, de meu tempo, incluso mi testemunho. Eu não era não necessitava ser a melhor, eu não era a pior, mas era uma empregada assim, como qualquer outra. Porque imagina, tinha que organizar o retiro, o grupo, a reunião, a secretaria, a formação, a intercessão, a ONU, todas as ONU que temos, né? Eu vivi muitos anos trabalhando, pero como uma consagrada. Final de semana, retiro, reunião, encontro, congresso, não sei o que, viagem. Isto não é problema fazer isso. Pero se tu tienes que tu chamado en el mundo é vivir solo para isso. ¿Me entiende? Porque vamos estar sendo contra-testemunho. Vai mirar a Daiane na escola e dizer: não, a Daiane é uma boa pessoa, uma boa professora, mas não se pode contar muito porque está sempre involucrada com as coisas da igreja. Incluso, quantos de nós utilizamos muito de nosso horário de trabalho na empresa para fazer coisas da renovação? Isto é muito grave. E les digo porque quantas vezes tive que fazer isso. Então, tem um desequilíbrio. E tive que parar um momento de minha vida e pensar: hoje eu estou trabalhando demais e necessito, por exemplo, ter um trabalho de 20 horas. Ou não tenho que trabalhar, tenho que viver solo para a renovação, que não é problema, isso não é problema. Ou tenho que servir menos a renovação, mas alguma coisa não queda bem. Quando há toda essa desorganização em la vida personal, hicimos o exercício de nossos sócios, nossos diretores das áreas. Quando há este desequilíbrio, é porque alguma coisa está sendo muito valorada e outra sendo pouco. E eu creio que para nós é um dos maiores desafios. E miren, escutem aqui que é uma coisa muito importante que nós salgamos daqui com esta ideia. Solamente podemos ter a dimensão de qual é o equilíbrio necessário em minha vida se eu sei lo que Dios y lo que yo quiero para mi vida. Yo no voy a poder me comparar a Pacho, porque Pacho, su vida como laico, pero su trabajo es todo como evangelización, ¿sí? ¿Ok? ¿Me entienden? Yo no voy a poder me comparar con Pacho, que tiene que viajar, que va a Terra Santa, que va no sé a dónde, que conoce, no sé qué, não há como comparar uma pessoa com outra. O amor de Deus, decimos que ele é personal. O chamado de Deus é personal. E para isso temos que nos conhecer. Que nos conhecer. Isto não é aqui. Salimos do retiro, hicimos nuestro dibujo muy hermoso y las áreas y ahora ya nos conocemos, beleza, ótimo, perfecto. Es un trabajo que muchas veces lleva años incluso. El trabajo vocacional, mi trabajo vocacional no está cerrado.
por meterme en el servicio mucho tiempo. Estoy con 29 años y no cerré mi discernimiento, que no es normal, no es correcto. Pero yo fui negligente, ¿sí? Fui negligente con eso. Nadie me habló también que yo tenía que saber quién soy para saber lo que hacer y cómo hacer. Y ahora con 29 años ainda hay algunos aspectos de mi discernimiento vocacional que yo estoy trabajando para tener clareza. Y es mucho más difícil, porque cuanto más viejos, más lleno de manías. ¿Sí? Manías, ¿bien? ¿Sí? No quedan ver las personas viejas, acordar temprano, no es así. Es más difícil porque pasó el tiempo y yo no hice eso, yo fui negligente. Ahora necesito hacer con urgencia. Todas las mañanas yo despierto pensando eso. Y pido, Dios, por favor, ayúdeme lo más pronto posible. Yo hago 30 años en diciembre y pedí, Dios, por favor, no, virar 30 sin eso, no, por favor, ¿no? Hay que ser responsables con nuestras vidas. Porque cuando llegamos al cielo, la primera obra que Dios va a nos pedir cuenta no es la obra del grupo o de la secretaría o de la evangelización. La primera obra, la primera misión que Dios va a nos pedir cuenta es de nuestra vida. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo cuidaste de tu vida primero? Porque fue el primer don que Dios nos ha regalado, fue nuestra vida. Es la primera cosa que vamos a tener que dar satisfacción para Dios, si esta es la mejor palabra. Entonces, saber quién somos. Eso les pido atención, que ustedes puedan buscar en su oración personal, que puedan buscar dirección espiritual. Incluso, no sé si ustedes tienen resistencia, aquí en Pancho, que acompañamiento con los psicólogos. Yo sé que muchas veces no es bien visto dentro de la renovación. Yo hago terapia, no parece, ¿no? Análisis, hice mucho tiempo, pero ahora hace 6 años. Y no voy a parar, porque es un trabajo continuo de autoconocimiento que me ayuda. Cada uno sabe cuánto es necesario emerger en su vida para saber quién es. Y también este en el nivel personal. Y saber quién somos a nivel de movimiento. Pacho nos ha hablado desde viernes de muchas cosas que no hacen parte de la esencia de la renovación. Que están ahí porque una persona empezó, otra continuó. Tenemos que saber o que es la esencia de nuestro movimiento, no lo que son los vicios. ¿Vicios? ¿Sí? Lo que son los vicios. Entonces, es la cuarta característica. La quinta característica es consecuencia de la cuarta. La quinta característica está en el versículo 8. Em português, não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão, abrem caminho por entre as armas, sem romper suas fileiras. Sim? Mesmo em português, creio que é muito semelhante, né? Então, eles não se empurram. Uno não passa por el camino del outro. ¿Por quê? Porque sabe qual é su camino, qual é su misión. Eu vou querer celebrar a Eucaristia hoje. Eu não vou estar me metendo no caminho do sacerdote. ¿Sí o no? El sacerdote va a querer cocinar para mis hijos. No, ¿sí? O en la misión, el coordinador sabe que como coordinador tiene una cosa, la intercesión tiene otra cosa. Y también otros tipos de misiones. Muchos no van a ser llamados a servir en el grupo de oración. Muchos no son. Y no encuentran espacio en nuestro movimiento. Yo tengo muchos amigos que salieron de la renovación, no porque no les gusta, pero no encontraron espacio para servir al Señor si no fuera tocando, predicando o orando.
Y sabe, la persona, si este no es su don, hay personas que son llamadas, por ejemplo, a organizar trabajos sociales. Hay personas que son llamadas a organizar, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es un ejemplo que muchos conocen. ¿Assistieron la película de Patch Adams? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué no hacer eso en los hospitales? ¿Sí? Hacer la diversión, si no asistieron, asistan. Patch Adams es el nombre de la película. ¿Ah? Es un doctor, un médico, que empieza a crear un equipo de personas que van en los hospitales visitar a los doentes y cantar y divertirlos. ¿Por qué no hacer eso también? Muchos jóvenes no son llamados a servir en el grupo, son llamados a participar, ¿sí? Nosotros como Renovación tenemos este llamado. Yo no sirvo en grupo de oración ahora, porque o yo soy secretaria de la secretaría o yo sirvo en el grupo, porque yo soy laica. No puedo una semana reunión de la secretaría, un día después grupo, reunión de núcleo, no sé, ya. Yo soy de esta opinión. Más que una coordinación es imposible para un laico. Pero es una opinión personal, ¿sí? Por favor. Pero es casi imposible vivir bien su vida con más de una coordinación o de una función de servicio, porque no va a hacer bien todo. Yo creo que siempre hizo muy bien mis funciones en la Renovación, pero yo no tenía la sed, yo no tenía amigos, yo no practicaba esportes. Cada final del año yo iba al médico porque tenía un tipo de doença, como llamamos, psicosomática, ¿sí? Yo uso esse cabello así porque me cayó todos los cabellos. O alergias, o yo pesaba 11 kilos a más. Yo no estoy diciendo que todos tienen que ser un padrón de belleza. Yo quiero decir que yo no estaba saludable en aquel momento. Yo no practicaba ejercicios, ¿sí? Porque yo tenía las cosas para hacer. Entonces, es importante saber cuál es mi llamado, para no atravesar el llamado del otro, para caminar todo en orden. Así, la nueva generación camina, no camina atropellando, sí, atropellando el otro, pero camina junta, cada persona en su lugar. Y la última característica está en el versículo 11, y también es una característica muy importante. A frente de su ejército, Senhor faz oír su voz. La nueva generación es una generación que tiene Dios en su frente y que escucha su voz. Es la última característica que podemos retirar de esta palabra. Y yo creo, no sé qué les parece mirando las 6 características. Si conseguimos trabajar esas características en nuestras realidades, si no tenemos una nueva generación, o les parece que estoy predicando algo mucho espiritual, mucho lejos de la realidad. Si trabajamos en la cuestión de la identidad, de hacer cosas nuevas, de tener Dios en la frente y escuchar su voz. Miren, habla con la persona que está a tu lado. De una forma, no necesitan estar de acuerdo conmigo, ¿me entienden? Yo necesito que ustedes piensen sobre eso. Si podemos construir una nueva generación a partir de estas características.